Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, bienvenidos un día más al canal. Bueno, felicidades a todos los culés, eso para empezar, contentos, 6 años después, con todos los fantasmas purificados definitivamente ya, después de aquella fatídica noche ante el Liverpool, aquel 4-0, que bueno, yo creo que es uno de los momentos más tristes de la historia, sin duda, de la entidad. Y 6 años después el Barça vuelve a unas semifinales de la Champions. Será el Inter, al que ya os avanzo que no prefiero, o será el Bayern. Mañana esto lo sabremos y es un día para estar feliz. Este equipo que ha perdido 3-1 ante el Borussia Dortmund, que ha sufrido mucho. Ahora vamos a sacar algunas conclusiones. Yo creo que más que del partido, de cara un poco a lo que está por venir, y este partido sí que nos deja, yo creo, alguna advertencia, ¿no? Pero dicho lo cual, es cierto que este Barça, pues, bueno, se planta en estas semis, por lo tanto, a nivel económico, para empezar, es muy importante porque superas un poco lo presupuestado y le va a ir muy bien a la entidad. Y dos, deportivamente, pues hacía mucho tiempo, demasiado para una entidad como el Fútbol Club Barcelona. Ha sido una travesía en el desierto muy dura, con 2 años en Europa League, el año pasado cayendo ante el PSG en casa. La verdad es que muy complejo todo ello. Y la verdad es que da satisfacción, ¿no? Verse de nuevo entre los 4 mejores equipos de Europa en una competición que cuesta tanto de ganar como la Champions, y que es verdad, los detalles, ¿no?, cuentan muchísimo. El Barça lo hace dejando claro que es un equipo solvente, que es un equipo con las ideas claras, que es un equipo sólido y que es un equipo candidato. El otro lado, el PSG, que para mí es el otro gran candidato, insisto, a la espera de lo que pase mañana entre el Arsenal y el Madrid, y el Inter y el Bayern. Pero en el otro lado del cuadro, ese Paris Saint-Germain, cómo ha sufrido hoy, hasta ante la Aston Villa, perdió 3-2 su partido y ha pasado 4-5 por un gol, aún con menos distancia que el Fútbol Club Barcelona, que ha sufrido en el Signal Iduna Park. Bueno, ha sufrido el Barça, sí, mucho. Ha sido un partido muy malo, muy malo. No se puede rescatar prácticamente nada. Lo que pasa es que esto es Europa, y en Europa hay que ir con mucho ojo, y en Europa cuentan mucho los detalles. El Barça venía con un 4-0 de la ida. Creo que el ambiente que se había generado un poco en el entorno del club era de que esto ya estaba hecho y que eso ha llegado a los jugadores. Como siempre digo, una cosa es el entorno, los podcasts, la prensa, los tiktokers, los aficionados, lo que uno dice en el bar, las tertulias entre familiares, etcétera. Eso es una cosa, y otra cosa son los profesionales. Y esto no puede volver a pasar. O sea, lo que no puede volver a pasar es que el Barça haya salido en un estadio que aprieta tanto y que es tan complejo como el Signal Iduna Park, con esta sensación, ¿no?, de, bueno, como esto está hecho, vamos a contemporizar. Porque desde el minuto 2, porque los 2 primeros minutos han sido buenos, del Barça, se ha visto que el Barça no tenía las ideas claras, que el Barça no tenía pausa, que el Barça estaba incómodo. Y después, claro, delante había un equipo pues que siempre cree, que siempre va, que es uno de los equipos que además en su estadio es más peligrosos del mundo, que tiene una afición que es una maravilla, la del Borussia Dortmund. Yo lo sigo desde pequeño y me encanta la cultura que tiene como club el Borussia Dortmund, y que la verdad, pues bueno, en otro escenario y ante otro Barça no sé lo que hubiera pasado, y tampoco sé lo que hubiera pasado si Bensebaini no se mete ese gol en propia. Porque sinceramente al Barça lo veía muy groggy. Al Barça le ha faltado control, al Barça le ha faltado pausa, le ha faltado actitud en algunos tramos de algunos jugadores. Ahora hablaremos de algunos nombres propios. Le ha faltado pausa, sobre todo, me repito. O sea, yo creo que le ha faltado control, entender de qué iba este partido, ¿no? Entender el tempo. Tácticamente yo creo que Kovac ha superado al Barça en una cuestión muy clave, que sobre todo creo que no se puede volver a repetir, y es en la presión, pero asfixiante, en la salida de balón azulgrana. Pero asfixiante. Kovac ha aprendido de los errores de Montjuic, y es verdad que ha enseñado un camino a los rivales interesante, y yo creo que esto Flick ahí va a tener que estar atento, porque es un partido que nos enseña muchas cosas. El Barça está en semis, sí, pero nos enseña que si el Barça no va a tope, que si el Barça comete errores, que si el Barça no domina, que si el Barça no presiona alto, no juega con pausa, no tiene el partido, sobre todo sus centrocampistas, en la cabeza, en lo que demanda el partido en cada momento, no va a ganar la Champions. Y otras competiciones prácticamente me vale también, ¿no? Pero especialmente en Europa no va a ganar la Champions.
Y esto tenemos que tenerlo claro y es un partido donde, bueno, debe servir todo para aprender. Flick es un gran entrenador en eso y le han ganado pocas batallas tácticas esta temporada. Hoy Kovac le ha ganado la batalla táctica, sinceramente, en la preparación del partido, hasta incluso, y mira que han caído sus delanteros en la línea de fuera de juego del Barcelona, en eso también, ¿eh? Muchas veces han conseguido anularla y hoy, por ejemplo, pues Koundé ha estado muy desafortunado, durmiéndose prácticamente en la primera parte en 3 ocasiones que han ocasionado ocasiones claras del Borussia Dortmund. No pasa nada por decir que hoy, si el Barça hubiera tenido delante a otro rival que no hubiera sido el Borussia Dortmund, esto hubiera sido un desastre de dimensiones bíblicas, ¿eh? Porque seguramente ya es una sensación que tuvimos el otro día en Montjuic, ¿no? Que el Dortmund perdonó alguna y que, bueno, pues es un equipo que está como está la Bundesliga, no es el Borussia Dortmund del año pasado, pero, insisto, advertencia clara y evidente. Si el Barça es este Barça contra el Bayern, contra el Inter, me da igual el que sea, yo considero al Inter peor equipo por estilo de juego para este Barça que el Bayern de Múnich, al que ya has ganado en la fase de Liga de esta edición de la Champions, pero si uno de esos dos juega con un Barça que perdona, que concede sobre todo. Es que especialmente a mí lo que me cabrea, me vais a permitir la expresión, es esas pérdidas en la construcción del juego. Esa salida de balón donde perder ahí un Koundé, un Araujo, al que siguen flotando, ahora hablaremos de él, no me olvido. La zona de Jong, hoy ha salido el Barça con Chesney, Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Gavi, De Jong, Lamine, Fermín en la media punta, Rafinha y Lewandowski arriba, por lo tanto Pedri en el banquillo. Esas pérdidas de balón ahí en la zona del doble pivote te destrozan. O sea, te destrozan sobre todo con jugadores como Beyer, como Adeyemi, con un rematador tan bueno como Guirassy, que es un jugador que ya habéis visto lo que ha hecho hoy. Dicen que el Madrid, ¿no?, lo tiene ahí en la lista para el año que viene como delantero revulsivo para el próximo año. No sé si vamos a ver, ¿no? Sí, supongo que el Madrid estará mirando también jugadores para fichar en diferentes posiciones, pero me parecería un fichaje interesante, Guirassy, porque es un buen delantero en una edad madura, que se le caen los goles, la verdad, y hoy lo ha vuelto a demostrar. Dicho lo cual, el Barça, creo que hay un Barça con Pedri y un Barça sin Pedri. O sea, yo hoy lo que me ha quedado claro es que no hay ningún jugador de centrocampistas, me refiero, no hay ningún centrocampista, me voy a expresar mejor, del Fútbol Club Barcelona actualmente que te garantice el control del juego más allá de Pedri. O sea, Pedri es el único que lo hace, vamos a decirlo claro. De Jong tiene días, Gavi tiene días, Fermín tiene días, Dani Olmo tiene días si no está lesionado, pero el único que te garantiza tener el partido en la cabeza, el control del espacio-tiempo, es Pedri, el único que te para ese partido, ese control, ¿no?, con el que el Barça hoy debería haber dormido el Dortmund desde el minuto 1, es Pedri. Es el único centrocampista que está a la altura de lo que entendemos que es esa idea de juego, ¿no?, que caracteriza al Barça y que en este 2025 el Barça ha dado un paso al frente, ¿no?, precisamente en ello. El Barça de Flick de los primeros 3-4 meses era un fútbol mucho más directo, de recuperaciones altas, que en estático, en posicional no te hacía tanto daño, y en cambio el Flick, desde la derrota del Atlético para la última de 2024, el último partido de 2024 antes de Navidades, pues a partir de ahí empieza a construir mucho más en pausa, la defensa adelantada, pues a veces incluso ya no es una opción tan arriesgada, y ahí Pedri, bueno, pues crece muchísimo, ¿no? Ya lo venía haciendo desde el principio, pero en esa posición crece mucho. Los otros centrocampistas, en escenarios muy duros como el de hoy, por ejemplo, pues no son una garantía al 100%. Y esto el Barça lo tiene que tener en cuenta, porque insisto que vienen partidos muy importantes. Yo entiendo que Pedri no ha jugado hoy, obviamente, porque llegabas un 4-0 de la ida, es lógico, sé lo que estáis pensando, no soy inocente, y que lo va a jugar absolutamente todo. Pero, bueno, es un detalle que creo que no es menor, ¿no? Insisto que el partido de hoy sirve de mucha advertencia. Después hay otro punto, más allá de que el Barça hoy para mí no ha tenido la mejor actitud, la mejor interpretación del juego, de lo que necesitaba el partido en cada momento. Lamine ha perdido muchísimos balones. O sea, Lamine ya lleva unos cuantos partidos que no está del todo fino, pero las pérdidas de balón de hoy han sido... No quiero exagerar con Lamine, o sea, ha tenido partidos y actuaciones extraordinarias, que después me cogéis el titular de lo que acabo de decir, pero entenderme, ha bajado quizá un punto ese nivel de excelencia a la que nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero entenderme, hoy Lamine en la construcción ha perdido muchos balones que han provocado contras directas del Borussia Dortmund que han destrozado al Barça. Entonces, no se pueden perder esos balones. Después están las imprecisiones en los controles, que hoy era un partido tonto. Rafinha
ha tenido una que Lewandowski le ha descargado de espaldas de maravilla, ¿no? Y ha hecho el peor control de la historia de la humanidad. O sea, es que 2-3 controles que ha hecho, 2-3 toques de balón, mejor dicho, que controles. ¿A cuál peor? Que se iba complicando la jugada que parecía clara, ¿no? Él solo, o sea, horrible. Hoy no era el día. La circulación, Fermín, por ejemplo, ha tenido unas cuantas. Y Fermín, que sigue generando mucho fútbol. Técnicamente es un jugador que sigue creciendo mucho con el balón en los pies. A día de hoy, con el balón en los pies por delante de Gavi, de forma clara. Pero es cierto que de cara a puerta, Fermín, que es un llegador, que es un jugador que nos ha demostrado que ve puerta con cierta facilidad, también le está costando. O sea, lo está haciendo bien en este periodo que ha sustituido a Dani Olmo. Lo ha hecho muy bien, de hecho. Creo que es un jugador a tener muy en cuenta. Ya dije el otro día que iba a ser una pieza clave en este tramo final de temporada, pero es verdad que él se va ofuscado y sustituido en el minuto 70 porque sabe perfectamente que está teniendo ocasiones y que no las está materializando, ¿no? Y que eso, pues, cuesta caro. Hay que ser más efectivos. El Barça ha perdido un poquito de chispa. De hecho, fijaos que los 2 últimos goles, es un detalle menor, entenderme, pero son en propia puerta del rival. Hay que ir, sí. El Barça tiene la suerte esa que tienes los años que las cosas van bien, ¿no? 2 partidos donde el equipo seguramente también físicamente se le ha notado, ahora hablaremos de ello, un poquito, pues el otro día ante el Leganés, ese gol en propia, y hoy, pues ese gol en propia que ha hecho que el Borussia Dortmund, por unos momentos, más la entrada de Pedri, haya tenido un bajón importante, ¿no? Después es verdad que ha llegado ese gol de Guirassy con el error de Araujo y realmente pues al final se han metido en el partido, han estado apretando 10 minutitos más y al final ya veían que no les iba a dar para meter 2 goles al Barça. La renta era muy, muy potente, ¿no? de Barcelona. Dicho esto, yo creo que esto es la valoración que hago táctica. La valoración de actitud, de controlar el escenario, de relajación, todo esto está muy bien, creo en ello, creo que es seguramente el principal causante de que el Barça hoy haya perdido y esa advertencia, ¿no? que se enciende un poco de cara a los próximos partidos que no puede volver a pasar. Creo que hay que aprender, por eso es la vida, hay que aprender de todo, pero físicamente, si el otro día lo dejaba yo caer un poco así por encima, creo, les decía, empiezo a denotar que el equipo físicamente, algunos jugadores, denoto que están cansados. Yo no tengo dudas ya. Creo que este equipo está acumulando muchos minutos, muchos partidos de forma muy consecutiva. Sabemos que esto le pasa a prácticamente todos los equipos. La diferencia muchas veces en Europa, por ejemplo, es que algunos, como el PSG, tienen la liga ya resuelta. El Barça, en cambio, la tiene aún que sentenciar. Por el camino tiene una final de Copa ante el Madrid, por lo tanto, súper exigente. He leído antes un dato que me ha parecido brutal. Creo que lo ha dado Racus, si no me equivoco. Que este periodo de partidos que está acumulando el FC Barcelona en estos momentos, desde prácticamente el partido aquel de Osasuna, ¿no? Tras la vuelta del parón por selecciones, de partidos seguidos, es el periodo de la historia del Barça con más partidos seguidos y menos descanso entre ellos. Este dato es brutal. Y creo que, bueno, pues se refleja bastante en algunos futbolistas. Hoy Lamine sustituido en el 70. Lo entiendo, Lamine está cansado. Yo hoy no lo hubiera puesto. Ya lo dije el otro día. Era una alternativa, en todo caso, bajo mi punto de vista, para sacar si el partido se complicaba. Un poco lo que han hecho con Pedri, ¿no? Pero creo que hay ciertos jugadores que están cansados. Rafinha, que el otro día al final acabé diciendo, bueno, pero yo mismo me autoconvencía, ¿no? Pero bueno, le han dado descanso. Por lo tanto, ha sido uno de los jugadores con los que más quizá se ha jugado en estos periodos de descanso. También lo veo muy agotado, muy cansado. A Koundé hoy lo he notado que le costaba mucho recuperar. Claro, es normal. O sea, es que, claro, la acumulación de minutos. Es que esto no son máquinas, ¿no? Entonces, la gestión, yo no dudo de que esté siendo buena en esto. Y que seguramente están haciendo todo lo posible para intentar pagar lo menos posible este desgaste y acumulación de minutos. Es verdad que estamos ya en el tramo final de temporada, pero dentro de lo posible, yo creo que Flick debe ser, vamos, aunque se arriesgue un poquito, hacer descansar a algunos de estos jugadores clave y arriesgar entre comillas, porque, oye, hay jugadores que están respondiendo. El caso de Gerard Martín, que para mí casi os diría que hoy Gerard Martín, ya lo dije el otro día, máxima confianza en él después de la lesión de Balde, pero casi os diría que ha sido el mejor del partido hoy. Ha hecho para mí un muy buen partido, muy solvente. Es lo que os decía, es un jugador serio. Y ha ido creciendo hasta conseguir esta solvencia defensiva, sin grandes alardes en ataque, pero, oye, a un lateral
En ese sentido le vas a pedir eso, ¿no? Es verdad que pierdes esa potencia de Balde, ¿no? Esa sensación de presencia en ataque que tiene Balde, pero para mí, defensivamente, Gerard Martín es mejor. Y de momento, oye, hoy muy buen partido en Champions. Dicho lo cual, es cierto que ahí en esta gestión que va a tener que hacer Flick puede estar la garantía de éxito de este Barça en el tramo final de temporada. Esos minutos y que el equipo, pues ese desgaste, pues no estoy descubriendo nada, y es habitual en este tramo final de temporada, pero es importante. Es importante que el equipo sepa gestionarse, bueno, que el cuerpo técnico sepa gestionar el equipo dentro de lo posible, porque al final hay partidos que hay que jugarlos y es lo que hay. O sea, tampoco se puede hacer absolutamente nada sobre ello y la temporada es larga. Hay nombres propios que para mí hoy quedan, no diré, no exageraré, pero bastante tocados. O sea, yo el nombre de Araujo, yo os dije el otro día, y lo llevo diciendo desde hace semanas, no es que necesite reafirmarme, pero tampoco me quiero hacer pesado. Yo he perdido la confianza en Araujo, sobre todo tácticamente con balón, me parece que bueno, es un jugador que desequilibra este equipo tan bien trabajado. Está muy lejos del nivel de otros centrales, de todos, os diré de todos, por no decir los dos principales, ¿no? Que son los que todos sabemos. Pero es que después ya comete errores de atención. Hoy esa jugada, ese balón muerto ahí que deja para que lo remate un delantero que además es un delantero con mucho olfato en área pequeña, ¿no? Como es Guirassy. No es normal. O sea, no es admisible. Que el fútbol habrán errores toda la vida. O sea, esto es normal. Y habrán temporadas mejores y peores. Pero Araujo lleva dándonos muchas advertencias ya de que es un central muy bueno sin balón en la corrección, aunque este año ha cometido bastantes errores en ello, y que el año pasado ante el PSG cometió un error para mí flagrante expulsándose en esa jugada cuando creo que no lo debería haber hecho, pero bueno, no quiero volver al pasado y estamos en semifinales, estamos felices, pero yo creo que Araujo no puede jugar estos partidos tan trascendentales. Entiendo lo que ha hecho Flick, no poniendo a Íñigo Martínez, que estaba percibido que se podía perder las semifinales, lo entiendo. Esta defensa para mí, Íñigo Martínez, es completamente vital ahora mismo porque es el capataz de la línea de 4, pero, no sé, pon Eric García. O sea, Araujo que te juegue, pues no sé, el partido de Liga X ante rival X en ese tramo final de temporada. Y ya en verano hablamos, a ver qué nos encontramos. Araujo va a ser un central top en el equipo donde juegue en el mundo, si no juega en el Barça. No tengo la menor duda. Ahora, en el Barça, con este rigor táctico, en la salida de balón, con la importancia que se le da con balón a los centrales del FC Barcelona, yo creo que a mí es que me hace sufrir, es un suicidio jugar con este hombre. De verdad, es que además va peor, va mucho peor y a veces incluso, insisto, en jugadas como la de hoy que concede el gol, que no es normal, pero antes que esa han habido muchísimas otras. O sea, errores en la salida de balón, errores en el pase corto a De Jong, a Lamine o a Koundé, que son los hombres de su influencia, ¿no? En esa banda derecha, entre líneas a Fermín también, desplazamientos en largo equivocados, le han ganado por alto muchas veces también. Entonces, claro, venimos advirtiéndolo, ahora ya la luz de alarma está no encendida, no, a plena velocidad con este jugador. Y yo creo que Flick esto lo tiene que ver. Lo tiene que ver y entiendo que no jueguen siempre Cubarsí y Íñigo, pero tiene que jugar otro jugador los partidos importantes porque no te da garantías. Es que él se pasa todo el partido corrigiendo lo que él mismo genera, como he dicho otras veces, a nivel táctico. Un problema importante. Y después, Gavi, que es un jugador que a mí me gusta mucho, hoy puesto en el doble pivote, superado por el escenario, superado por el partido. O sea, hoy tenía De Jong y Gavi en el doble pivote, Flick, ¿no? Los ha apostado por ellos, a Pedri lo dejó en el banco, Gavi tenía que hacer un poco de Pedri, tenía que dar ese paso al frente con balón, que yo sigo diciendo que sí que tiene, que es un jugador tácticamente, que tiene el partido en la cabeza, que es muy bueno, pero claro, no es Pedri, no contemporiza igual, ¿no? Y es cierto que ha estado para mí un poco sobrepasado por el escenario. Porque Lamine ha perdido muchos balones, se ha perdido en su fútbol, se ha ido por dentro, Svensson le ha complicado la vida, Gross le hacía completamente todo el rato la ayuda, ¿no? Y lo presionaban y no lo dejaban pensar, pero Gavi, o sea, es verdad que ha tenido algún momento, en la intensidad siempre sin balón es una maravilla. No creo que haya hecho un mal partido en líneas generales, pero sé que con balón Gavi puede dar mucho más.
puede dar mucho más y puede generar ese dominio táctico que hoy, insisto, no ha tenido. De Jong lo ha tenido a ratos, ¿no? De Jong es verdad que ha acabado jugando la media punta, más desplazamiento largo, etcétera, pero es cierto que se le ha visto un poquito más cómodo, ¿no? que al propio Gavi, que me sabe mal porque él ya dijo aquella declaración, que yo estoy muy de acuerdo, de que los que le critican no tienen ni puta idea y todo aquello que dijo. Yo creo que hoy ha estado un poco precipitado, le ha faltado un poco de calma, ¿no? Es lo que digo, esa pausa, ese tener el partido en la cabeza, ¿no? Y Flick lo ha visto claramente. Y es evidente que Gavi tiene que crecer con balón para el futuro. Lewandowski no ha tenido ocasiones, pero es verdad que haciendo descargas ha estado bastante bien. Insisto, ya he explicado antes lo de Rafinha. Creo que no ha sido, ha entrado poco en juego, pero ha sido de los partidos tácticos que mejor ha interpretado. Sabéis que siempre me quejo de esto y creo que hoy ha estado ahí bastante bien. El partido ha sido muy malo, insisto, el del Barça. De hecho, ni cuando ha salido Ferran, tampoco Eric García, que quizá ha estado, debió estar al igual que también Gerard más contundente en la acción del 3-1, ¿no? Ha tenido Eric García un cabezazo por ahí. Bueno, esto quizá un poco blandito, ¿no? Ya le ha pasado alguna vez a Eric García, ¿no? Que cuando sale del banquillo, algunos días te entra bien y otros días quizá no te entra tan fuerte, ¿no? Y Pedri, que quizás seguramente ha sido el mejor, el más terapéutico, aunque es cierto, no ha perdido prácticamente ningún balón, creo que un par, pero no ha estado tampoco muy cómodo, ¿eh? Es que el Borussia Dortmund ha hecho un muy buen partido, ha complicado mucho en esa presión en el centro del campo y les ha complicado la vida. Y el penalti de Chesney, bueno, yo creo que es claro, llega tarde, tapa mal esa salida, o mide mal, mejor dicho, y no puede hacer nada. Después ha tenido un par de paradas importantes, Chesney, ante Adeyemi cerca del descanso, nada más arrancar en la segunda parte ha tenido otra que ha parado bien. Bueno, es la primera vez, fijaos hoy, que es la primera derrota del Barça en 2025 y es la primera derrota con Chesney como titular. No tiene una trascendencia en lo negativo esta derrota, pero sí que es cierto que ahí está, ha llegado, ¿no? Y se acaba la racha de imbatibilidad de este Barça de Hansi Flick. Quiero acabar con esto de Chesney, ya que lo he dejado para el final, con este run que hay de que Ter Stegen va a llegar y que además va increciendo. Es curioso, ¿no? Creo que las cosas a veces no pasan por casualidad. Ter Stegen se está dejando caer más que nunca en entrevistas en medios en este periodo de lesiones. Últimamente, además, con bastante ascendencia, hablando claro y dejando claro pues que va a poder estar en el tramo final de temporada, presionando un poquito, ¿no? De aquella manera. Chesney el otro día compareció ante los medios, fue bastante correcto, ¿no? Elegante, yo creo que se agradece en sus declaraciones, porque imaginaos que él se hubiera reivindicado de alguna manera diciendo que sí, que él quiere jugar la Champions, la final de Champions, etcétera, y Flick no acabó de ser contundente sobre dar esa, en una hipotética final de Champions o en el tramo final de temporada, esa titularidad a Chesney, ¿no? Un poco porque Ter Stegen, pues yo creo que él se ve con posibilidades de volver. Yo Ter Stegen lo valoro mucho, es un gran portero, ha hecho temporadas increíbles. No creo que haya llegado al nivel de Courtois, por ejemplo, como portero. No creo que se haya convertido como el mejor portero del mundo. No creo tampoco, sé que muchos no estaréis de acuerdo conmigo, que haya llegado al nivel del prime de Víctor Valdés en su momento como portero del FC Barcelona y entendimiento táctico de lo que representaba en ese momento Valdés, ¿no? Para lo que le pedía especialmente Guardiola, pero también Rijkaard, pero especialmente Guardiola. Y bueno, creo que sí, que es el portero titular del Barcelona. A mí me gustaría ver que vuelve con plenas garantías de esa lesión compleja de rodilla, que no es fácil. Yo en mi cabeza lo prudente sería mantener a Chesney hasta final de temporada y que Ter Stegen volviera el próximo año y luchara por la titularidad de Chesney. Lo que pasa es que a mí se me ha abierto una sensación. Yo creo que Ter Stegen es un portero que en líneas generales es más completo que Chesney. Es cierto, sobre todo con el balón en los pies, ¿no? Es un jugador que te da mucha seguridad en ese sentido, en el desplazamiento largo, y eso yo creo que Flick lo ha echado de menos, ¿no? Esta temporada, porque enseguida se le lesionó el Ter Stegen. Pero bajo palos, Chesney me ha transmitido mucha seguridad. Con todo lo que ha ido pasando, ¿no? Que al final, al principio con Iñaki Peña lo sacó, yo era contrario, pero
para muy bien, y es muy sobrio, y comete muy pocos errores. Y esto me gusta. Ter Stegen a veces siempre nos tenía acostumbrados a ese par de errores por temporada, algunos que costaban goles, la mayoría costaban goles, y lo habíamos incluso hasta normalizado, ¿no? Fruto del riesgo del propio Ter Stegen. Szczęsny para y es muy sobrio. Y a un portero se le tiene que pedir que pare, sobre todo, ¿no? Y ha entendido muy bien su papel táctico, ¿no? Con este fútbol que practica el Barça en líneas generales, pero que además con Flick se arriesga un poquito más, ¿no? Y sin grandes alardes, seguramente consciente de que él no es un portero generado, criado, entrenado para que su fútbol de pies sea decisivo, ¿no? Y no me desagrada, sinceramente, esa solvencia que tiene Szczęsny, y a mí me transmite más seguridad. El marrón es para Flick. Yo creo que Flick respeta bastante los galones. Creo que Flick entiende que Ter Stegen es uno de los capitanes. Pero yo no haría locuras. Creo que se me entiende entre líneas. Y a mí me gusta Szczęsny. Y me gustaría que en la próxima temporada, con Szczęsny, que seguramente va a renovar, es un secreto a voces, un año más, compitieran de tú a tú con Ter Stegen por la portería del FC Barcelona. Sin complejos, sin problemas. De tú a tú. Creo que sería lo mejor para el Barça. Creo que todos damos por hecho que Iñaki Peña va a abandonar la entidad. Y damos por hecho también, es un secreto a voces en Barcelona, que el Barça, Deco y compañía, se está moviendo en el mercado, viendo las opciones que puede haber. Quizá no para este verano, sí más para de aquí un par de años, de porteros, ¿no? Para reforzar la portería, teniendo en cuenta también que hay algunos porteros en categorías inferiores interesantes, que podrían dar el salto en un momento determinado. Pero entiendo que el Barça pues sabe que Ter Stegen tiene una edad, esta lesión de rodilla no sabes cómo va a volver, y es cierto también que el tema de Szczęsny pues ha funcionado francamente muy bien, y creo que es un acierto total de Hansi Flick. Ahí lo dejo, es un tema del que creo que vamos a escuchar hablar bastante en las próximas semanas, y creo que es importante no generar incendios en este vestuario donde todo va en ese sentido viento en popa. Bueno, en definitiva, oye, buena clasificación del Barça, felices, pero haciendo análisis, que creo que siempre es importante, para mejorar, para estar alerta en los partidos que tienen que venir. Va a ser una semifinal, sea ante Inter o Bayern, a cara de perro, durísima. No tengo la menor duda sobre ello. Es verdad que, igualmente, la ilusión está ahí. El Barça hay que confiar. Este equipo lleva un año impresionante, inmaculado esta temporada. Nos ha ilusionado a todos y seguimos ahí, con esa sensación que acabamos todos los episodios en el podcast, ¿no? Queda la final de Copa, queda la semifinal de Champions y veremos si una final de Champions, y queda el tramo final de Liga donde todo parece indicar que el Barça va a ser campeón. Insisto, gestión de minutos a nivel de descanso, gestión táctica, actitud, cositas que han salido hoy, que viene el equipo apuntando después del partido también ante el Leganés, recuperar cuanto antes esa sensación que, bueno, que el Barça no que ganara con la gorra, porque ni mucho menos, pero que, bueno, tenía cierta sensación de dominio, ¿no? sobre su fútbol, y creo que es importante recuperar esas sensaciones. Vamos a ver si lo consigue el sábado ante el Celta, 4:15 de la tarde, buen horario, después de comer nos ponemos a ver el partido, y ya sabéis que esto no se para. Barça, Mallorca, el martes que viene a las 9:30 de la noche, jornada de Liga intersemanal, después la final de Copa el día 26, Valladolid-Barça, finalmente el domingo 11, después vendrá las semifinales Inter-Bayern, y después el Barça-Madrid, que finalmente es el domingo a las 4:15, que es un horario que me ha sorprendido, el otro día os lo dije, me ha sorprendido. Después vuelta de la semifinal ante Inter o Bayern, y ya quedarán Español, Villarreal y compañía. Un abrazo bien fuerte para todos y felicidades a todos los culés. Cuidaros mucho. Adiós.